Máximo Kirchner. Buen día. Buen día, Horacio, buen día a todos los periodistas que están ahí y particularmente a los trabajadores de la radio y a quienes estén escuchando. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, Máximo. Bueno, hace tiempo que tenía ganas de que conversáramos y esta me parece una semana muy apropiada. Me gustaría escuchar tu balance de los acontecimientos recientes. Después, en todo caso, a medida que vayas hablando, te voy a interrumpir con preguntas, pero me gustaría que empieces haciendo tu balance, tu apreciación de los acontecimientos de los últimos meses, ¿no? Mira, creo que era una elección muy compleja, en una realidad muy difícil para todos los argentinos y todas las argentinas principalmente, una realidad que nadie, como siempre digo, tenía en el menú el día que se asumió el gobierno, el 10 de diciembre del 2019. Fue muy difícil para todos los argentinos y argentinas atravesar esta pandemia, las restricciones que hubo que tomar para evitar los contagios, las propias restricciones iniciales para tratar de construir el tiempo necesario para fortalecer un sistema sanitario derruido, que lo único que había hecho desde fines del 2015 era decrecer en su capacidad de atención a argentinos y argentinas, que había empeorado. Entonces hubo que construir tiempo, tomar medidas muchas veces que fueron tergiversadas desde los medios, y sumado eso también, ¿no?, a la lejanía propia entre argentinos y argentinas, ¿no? Argentinos y argentinas hemos atravesado diferentes crisis, pero siempre juntos y juntas, y en esta ni siquiera podíamos compartir o solozarnos entre todos para poder atravesarla de mejor manera. Fue muy, muy complejo. Creo que tanto el gobierno nacional como el de todas las provincias han hecho un esfuerzo enorme para tratar que la cantidad de fallecimientos y contagios fuera la menor posible. Respiradores, camas, sostener la economía también, porque la economía se empieza a dañar incluso antes de las primeras medidas que se toman en restricciones en la Argentina, porque se empezó a dañar la economía global. Ya por febrero en Europa, las propias cuarentenas o la cantidad de muertos que podíamos ver desde Argentina sin que aquí aún se hubiera tomado una medida, empezaban a mostrar lo que vendría. Y fue muy complejo, fueron 1 año y medio o más, por ahí más, muy complejo, y bueno, esa realidad se expresó de esa manera en las urnas, donde yo creo que tuvo un peso específico muy grande también esa suerte de enojo transversal que tuvimos todos con esa realidad que nos tocó vivir, ¿no? Y obviamente hubo muchos argentinos y argentinas aparte que perdieron seres queridos, que no se pudieron despedir en los términos que las creencias de la mayoría de nuestro pueblo lo hace, no poder verse. Fue todo muy doloroso, y aún así se pudieron conseguir, digamos, los elementos, las vacunas, bueno, un montón de situaciones que se fueron dando. Ahora, el gobierno hizo mucho hincapié durante la campaña electoral justamente en este tema que vos estás mencionando, de las vacunas, de los respiradores, de los hospitales. Sí, es cierto. Ahora, pero tenemos 115.000 muertos. Yo no sé si... Alberto había dicho, si no hacemos esto, yo prefiero tener una restricción a la economía y no tener 10.000 muertos, y tuvimos 115.000. Es cierto, porque... Entonces no ha habido una evaluación un poco sesgada respecto de qué implicaba esto, porque digo... bueno, por ahí poner un número a una situación que se desconocía puede no haber sido... o fue un error, para decir más claramente, pero creo que lo que sucedió fue que se fue desarrollando la enfermedad y se fue bajando de la mejor manera posible. Es cierto que cuando uno mira la cantidad de fallecimientos que hubo en la Argentina es muy duro. Aún así,
usted imagine si no se hubieran tomado todas esas medidas, lo que podría haber sucedido. Se trató de hacer la mejor manera posible y todos tratamos de hacer y cumplir con eso de la mejor manera posible. Nadie lo hizo de manera perfecta, pero sí creo que se trató de hacer la mejor manera posible, y no es hacer en hincapié, sino es en todo, creo que terminó obturando, y en toda la esperanza que tenía el pueblo cuando decidió obviamente cambiar de gobierno en las elecciones del 2019, y de repente nos encontramos en una situación que nadie esperaba. Entonces hubo que imaginar diferentes vínculos económicos para que la sociedad pudiera soportar esto de la mejor manera, ATP, IFE. Claro, ante tamaña pandemia todo pareció insuficiente, y de hecho fue insuficiente. Entonces creo que... Tanto vos como Cristina fueron a lo largo de los meses planteando críticas y reclamando justamente que esas medidas se profundizaran, ¿no? Que no se... Entendíamos que tenía que haber también... Vos decís, por ejemplo, respecto del IFE o ATP, nosotros entendimos, digamos, y viendo, ¿no?, cómo estaba el territorio. Aparte, también hay que recordar que la nuestra es una fuerza política predominantemente territorial, Horacio, y no es una fuerza mediática. Y también eso se vio afectado por el tema de las restricciones. Aún así, lo que ese es un dato importante, ¿no? Aún así, lo que nosotros entendíamos era que había... en nuestra gente situaciones económicas que obviamente teníamos toda la voluntad de que no sucedieran, pero bueno, la pandemia tuvo un desempeño, y también creemos que se podría haber hecho mejor, pero no es que uno deposita el se podría haber hecho mejor en otros u otras, en todos y todas, digamos. Y esto no solo lo hablo respecto a nuestra fuerza política, sino también de todas las fuerzas políticas y de todos aquellos que tenían responsabilidad también de poder comunicar a la gente y poder transitar esto en mayor tranquilidad. Creo que también... Bueno, hubo una oposición que justamente saboteó todas las medidas de cuidado, promovieron hasta la quema de barbijos. Empezó prudentemente la oposición y después se tentó. Y no pudo controlar la tentación de ver qué rédito político podía sacar. Y la verdad que era una situación... desconocida, compleja, pero bueno, nosotros hemos tratado de trabajar constantemente eso para poder hacer cuestiones, como hicimos del Congreso el aporte solidario, como se hizo tantas leyes que fueron saliendo del Congreso para tratar de mejorar la calidad de vida de los argentinos, no solo ya durante esta pandemia, sino también mirando hacia adelante, ¿no? Yo decía antes de empezar el diálogo con vos que me parecía que el electorado había sido generoso con el gobierno y con el Frente de Todos, porque, digamos, el Frente de Todos perdió 6 millones de votos, pero no los ganó Cambiemos. Cambiemos perdió 2 millones de votos. Cambiemos también retrocedió menos, pero también retrocedió. Es decir, mucha gente se quedó en la casa mirando la heladera vacía, pero no fue a apoyar a quienes se la vaciaron, no fue a darle el voto al macrismo. Y eso me parece que es una actitud de bastante generosidad de parte del electorado. Hubo un sector que antes de votar en contra de este gobierno decidió no hacerlo. Claro. Porque conoce las consecuencias de lo que fue el macrismo. Está claro que el macrismo no genera ningún tipo de esperanza de mejora en la calidad de vida de la mayoría del pueblo. Fue un voto más prusiano, más ideológico, que fue a expresarse, incluso cuando uno estudia los circuitos electorales, ya no solo de la provincia de Buenos Aires, sino en muchos lugares del país, en los lugares donde a fuerzas como Cambiemos le suele ir más, el porcentaje de votantes es mucho más alto que donde al Frente de Todos, o en sus versiones anteriores, le suele ir mejor. Bueno, fue menos gente a votar. Este dato igual lo veníamos trabajando, había que ver cómo se daba. Nosotros estipulábamos, cuando uno estudiaba la participación electoral en diferentes elecciones, por ejemplo, de provincia de Buenos Aires, la del 2009 con pandemia el 76%, la del 2003 creo que estuvo en el orden del 73% y un poquito más abajo la del 2001. Bueno, nosotros ya observábamos que había que ver si se rompía el piso de participación de los 70, ahí ya el resultado se volvía mucho más incierto. No había manera de tabularlo porque era
era muy poca la cantidad y asistente de votantes. Claro, fue 67,5% esta vez, pero de ahí además tenés que restar 4% en blanco y casi 3% nulos, anulados voluntariamente. Es decir, ni siquiera 6 de cada 10 eligieron a alguien, ¿no? 4 de cada 10 no. Tal cual, ni quisieron votar en blanco, ni quisieron meter un salame en la boleta, nada, es un electorado que a partir del 2013 en adelante también ha ido tomando conciencia de lo que quiere. Y no nos podemos enojar porque ha tomado conciencia de lo que quiere, sino que tenemos que ponernos a trabajar hacia adelante para interpretarlo. ¿Y cómo estamos trabajando hacia adelante para interpretarlo? Y creo que parte de la discusión y el debate que se debe la Argentina en términos generales, nosotros como fuerza política en particular, es eso. Nosotros y el propio presidente, y también lo ha hecho el gobernador en la provincia, han entendido, por ejemplo, que las tarifas tenían que no aumentar en los términos que proponía el sistema, por llamarlo de alguna manera, y lo ha hecho con la luz y ¿el sistema o el ministro de Economía? En realidad no, es una discusión. El sistema siempre se expresa de diferentes maneras. Nosotros siempre tratamos y entendimos en aquella discusión por tarifas que se tenía que tomar en cuenta cómo estaba la realidad de muchos argentinos y argentinas, y particularmente incluso de aquellos trabajadores formales que se encuentran por debajo de la línea de pobreza o en sus límites. Bueno, eso se expresó y uno lo puede ver porque cuando uno estudia, que lo estamos haciendo y se ha avanzado de gran manera esta semana, el proceso electoral, el comportamiento de la mesa, los circuitos electorales, es una cuestión más compleja, ve cómo la sociedad ha dado un mensaje y hay que interpretarlo. Horacio, a ver, nosotros nos ha tocado pasar la derrota del 2009, por ejemplo, y fuimos a una elección en el 2009 con un expresidente en ese momento que se había ido del gobierno con 70 puntos de imagen positiva para aquellos que son amantes de las imágenes, que yo realmente las miro poco y nada, pero había sido un presidente que, entre otras cosas, había cancelado la deuda con el Fondo Monetario, había llevado la desocupación a un dígito, había crecido la economía, se había recuperado el poder adquisitivo de jubilados y jubiladas, y perdió con Francisco de Narváez en el 2009, 34-32. Francisco de Narváez, es decir, nadie, políticamente hablando. Y en ese momento fue una expresión, hoy ha vuelto al ámbito empresario, sigue existiendo en Argentina, pero en ese momento fue una expresión electoral y se canalizó cierto descontento que había producido la 125, en la crisis de Lehman Brothers como continente económico de todo lo que sobrevino después. Y bueno, se fue una elección y luego de esa derrota se hizo una interpretación correcta, que tuvo un debate interno, que si uno recurre a los medios de época lo verá también, y luego de allí se inició un rush político formidable, creo que yo, que permitió llegar, por ejemplo, a un escenario a casi un año de esa derrota, como el 25%. Sociedad, creo que hay algunas cuestiones, por ejemplo, como en el proceso inflacionario, que parecen menguar un poco. Si uno mira la inflación de marzo con la última de agosto, está casi en la mitad prácticamente. Claro, de 5 a 2,5, ¿no? Exactamente, no alcanza, pero muestra hasta aquí una curva descendente que no va a la velocidad que todos quisiéramos, los 46 millones de argentinos y argentinas, sin distinción de colores políticos, pero si podemos seguir en ese rumbo y el poder adquisitivo del trabajador formal, de la trabajadora formal va mejorando y empieza a funcionar un poco más virtuosamente nuestra economía y ya no hay nuevas restricciones, incluso cuando uno mira la tasa de contagios es menor y sigue en una curva descendente, bueno, creo que tenemos todos una oportunidad. Noviembre es un paso más en esa oportunidad, pero lo real es que nosotros hagamos y hacemos, aparte diariamente, todo el esfuerzo para poder sacar la Argentina adelante en un mundo que ha quedado patas para arriba luego de esta pandemia. Bueno, habrá que trabajar, no hay lugar al enojo, sino hay lugar a la interpretación. Debemos interpretar correctamente lo que sucede, tanto en nuestro electorado como en aquel que no... Correctamente, creo yo, a tu fuerza política como una fuerza de característica o de desarrollo territorial, y está claro que el año y medio de pandemia dificultó este tipo de circulación que para ustedes es tan natural.
Ahora, en esta circunstancia, creo que una enorme parte del pueblo argentino se sintió, por un lado, semi-abandonada, digo, por las decisiones macro que tenían que ver con lo económico, y también huérfana en algún sentido porque no se podía trabajar territorialmente, por lo menos de la forma a la que ustedes estaban acostumbrados. ¿Podemos esperar de que, cruzando los dedos y con todas las precauciones del caso, que esta situación más o menos controlada de momento que tiene que ver con el virus va a permitir un desarrollo, una presencia territorial, un acompañamiento territorial que no se pudo hacer hasta ahora? Mira, hay varias dimensiones. Durante el inicio de la pandemia, por las características de las restricciones, a lo largo y ancho del país, en particular en los lugares más humildes, hubo un gran trabajo de muchas argentinas y argentinos para que todos pudieran tener un plato de comida. Eso se hizo. Cuando todos vaticinaban que todo iba a volar por los aires, eso no sucedió, porque aparte no era que Alberto pero estas prácticas políticas de pensar y después no hacer lo que hay que hacer, ¿no? O sea, yo creo que debe haber un nivel de madurez distinto. Entonces la figura de Cristina en ese sentido siempre ha sido absolutamente a favor de las instituciones y lo ha demostrado. Recordemos que estamos ante una persona que se ha presentado 3 veces en una fórmula presidencial, 2 como presidenta y 1 como vicepresidenta, y ha ganado las 3. No es un dato menor, o sí para algunos, pero no sé, a mí me parece que... Sí, es impresionante, hay gente que se sorprende, digamos, bueno, pero Cristina ejerce un liderazgo, ¿y qué querés? ¿Y qué podría ser de otra manera? Digo, no es ni siquiera una cuestión de decisión personal, es así. Bueno, pero hay una suerte de desprecio del sistema político mediático sobre la figura de Cristina que obviamente no sucede en la generalidades de la gente, ¿no? Por las características también que tiene. Entonces, pero sobre la figura de Cristina y sobre una forma de hacer política, ¿no? También, Máximo, digo, porque es como muy notable la reacción de determinados sectores políticos y hasta de determinados sectores periodísticos que no toleran esto de abrir el juego y contarle a la gente lo que está pasando, ¿no? Digo, siempre y cuando se arregle en comité o en oficina, qué sé yo, ahí es como, según ellos, cómo habría que hacer la política. Esto de que la gente, de que se empodere a la gente, para emplear un término caro, a Cristina, no les parece totalmente inconducente, cuando para mí es todo lo contrario, es lo que hay que hacer, ¿no? Pero aparte nadie se excluye de las responsabilidades de la obra. Todos somos responsables y todos tenemos que sacar esto adelante, y todas. Entonces me parece a mí que se generó un sainete desde algún lugar, tratando de buscar un pequeño rédito coyuntural, que obviamente no iba a suceder, y se puso al gobierno en un lugar que realmente a mí me llamó la atención durante todo el desarrollo del día miércoles, creo que fue, si no me olvido. Ahora, eso ha concluido, eso ha pasado. Miércoles y jueves. Miércoles fue el día de la renuncia de Pedro y jueves fue el día de la carta de Cristina. Y uno ve que el presidente ha tomado las decisiones, que ahí tenemos compañeros y compañeras nuevas al frente de diferentes lugares, y habrá que acompañarlos y estar obviamente al pie de esta batalla, que es sacar la Argentina adelante más allá de la cuestión electoral, y ayudar en todo lo que haya que ayudar, que de eso se trata. Por eso creo que se planteó en una dimensión que a mí me sorprendió. Bueno, trabajamos obviamente hablando con diferentes sectores para que comprendieran que nada de lo que trascendía mediáticamente, yo no sé cuáles eran las usinas de dónde salía eso, desconozco, pero eran argumentos muy lábiles, increíbles, digamos, y creo que más sobre la figura de la hoy vicepresidenta, que siempre ha sido muy responsable. Hay que imaginar, para tener en claro esto, el gran esfuerzo hecho. Mire, Cristina en el 2007 sacó 46% de los votos, ¿no? Y Alberto logró sintetizar el 48%, no teniendo ni el gobierno de la provincia de Buenos Aires, ni de la ciudad de Buenos Aires, ni del país en el 2019. Los puntos porcentuales, son datos, números, cada uno los puede interpretar como desee, pero ahí están. Y tenemos un gran desafío por delante, entonces me parece que por ahí
nosotros entendimos muy rápidamente el día que Cristina tomó una decisión en mayo del 19. Quienes la conocían antes se expresaron, digamos, sobre esa decisión en el momento que tuvieron que hacerlo, y a partir de ese día todos entendimos y todas entendimos que atrás quedaba el pasado y que adelante estaba el futuro de los argentinos y de las argentinas. Bueno, vino esta pandemia, nos ha demorado, ha sido doloroso para todas y todos, pero bueno, vamos a salir adelante, vamos a trabajar como siempre. Hablando del futuro, ¿no? Vos mencionabas el tema de las tarifas de los servicios públicos, de los que pueden pagar y los que no pueden pagar. Ahora, el presupuesto 2022 que se anunció la semana pasada incluye aumentos de tarifas de los servicios públicos del 33%. Mire, el presupuesto que ha enviado el gobierno se discutirá ahora en el Congreso. Cuando uno envía a discusión este tipo de cosas, hay que hacerlo. Existen los ámbitos donde se debate este tipo de situaciones y se debatirán, y también obviamente la oposición en sus diferentes expresiones, porque la única no es Cambiemos, sino que hay otras que son un poco más racionales dentro del Congreso, van a expresarse y se hará la discusión. O sea, uno puede prever, digamos, matemáticamente cuál debería ser tal o este aumento, pero también tiene que ver y mirar y observar cómo está la sociedad. O sea, uno no puede actuar en base simplemente a cuentas matemáticas y diferentes situaciones, sino que tiene que ver también cómo eso impacta en la realidad y en el día a día de nuestra gente, de la mayoría. Excel versus heladera. No sé si en esos términos. Creo que vamos a salir adelante y que es peldaño por peldaño. Es peldaño por peldaño. Acá no hay una situación, un día que nos levantamos y ocurre un milagro. Acá es peldaño por peldaño. Por eso yo recordaba la derrota del 2009 y cómo se salió de ella, ¿no? Con una gran construcción política y fundamentalmente con gestión. La gestión del Estado es la que fortalece cualquier gobierno. Gestionarlo, llevarlo adelante, y eso es lo que tenemos que hacer, porque aparte, digamos, si algo el 2003 y el 2015, ese periodo demostró que la gestión del Estado es fundamental. Es fundamental y hay que... Y eso es lo que se plebiscita en la elección, ¿no? Es lo que termina, obviamente, votando gran parte de la sociedad, más allá, obviamente, de los aspectos ideológicos con los que cada argentina y cada argentino concurre después a votar, pero la gestión es fundamental para nosotros. Es fundamental, lo expresa en una parte, ¿no? Cristina de la Carta lo hace muy bien cuando explica que nosotros en 2015, con un salario en dólares mucho más alto que una situación económica mucho mejor que esta, igual perdimos aquella elección. Sí. Entonces, creo que hay que observar bien, mirar bien, y trabajar y dramatizar y no llevarle más problemas a nuestra gente. Te escucho decir eso y me acuerdo de la reacción de tu padre. Yo sé que vos no le llamás mi padre ni mi madre, sino Néstor y Cristina, pero bueno, yo me acuerdo de la reacción de tu padre después de esa elección perdida en el año 2009. Él dijo, las elecciones se ganan y se pierden. Y la democracia es así. Con una tranquilidad muy parecida a la que vos estás transmitiendo. Y agregaba algo, él decía, es como el básquet, no hay empate. y la verdad que esa noche de la derrota yo me quedé con él conversando un largo rato y la verdad que tenía las cosas bastante claras lo que había sucedido. Obviamente estaba molesto, como cualquiera que acaba de perder una elección. Tuvo una frase, me acuerdo, ahí donde era el lugar sobre la característica de la derrota que siempre me quedó grabada. Obviamente me la guardo para mí. Y después se puso inmediatamente... ¿Por qué no la compartís con nosotros? ¿Y en dónde estaban, además, no? ¿En qué lugar? No, se refirió a esa derrota como una derrota miserable, digamos, que había sucedido en ese momento. Que fue muy dura
y para un hombre que trabajó siempre, hasta el 27 de octubre del 2010, lo hizo de una manera única, y ni hablar Cristina. Yo me acuerdo que después de esa derrota, las encuestas de imagen, digamos, era mejor no mirarlas, para los que les gusta mirarlas. éramos una hojita en otoño, volando. Y sin embargo, la decisión política, la construcción, tener claro el país que se tiene en mente, los tiempos que demanda ese país, ¿no? Yo siempre lo trato de usar el ejemplo de la velocidad de los deseos que tenemos todos y todas, y la velocidad de la construcción para que esos deseos sucedan. Bueno, habrá que hacer más todavía para que la distancia entre la construcción y el deseo sea menor. Ahora, hablando de los tiempos, sí, ¿no? Un planteo de Alberto, es decir, porque Alberto había aceptado introducir los cambios en el gabinete. Alberto no se oponía a los cambios en el gabinete. Estaba dispuesto, digamos, a reemplazar a Cafiero en la jefatura de gabinete, obviamente a Biondi. A lo que él planteaba era, pero hagámoslo después de la elección de noviembre, porque es disparar la bala de plata tal vez antes de tiempo. Si volvemos a perder en noviembre, ¿qué hacemos? ¿Le pedimos de nuevo la renuncia al gabinete? ¿Qué pensás vos de ese razonamiento? No, mirá, a mí no me lo expresó en esos términos, son miradas. Para mí hay que trabajar. Ha habido ya hay nuevos ministros que hemos conocido los nombres hace unas horas, y hay que ponerse a trabajar. Trabajar y sacar adelante esto como lo venimos haciendo. Se trabajó muchísimo durante la pandemia, todo fue insuficiente. Fue una situación anómala que la sufrieron la mayoría de los oficialismos a nivel global. En todo el mundo. Incluso con mayores niveles de inversión que los nuestros, y sin las deudas que tenemos nosotros, igual perdieron. Entonces creo que lo que nosotros tenemos que hacer es salirnos un poco, digamos, de esta lógica en la que nos quieren encerrar, ¿no?, del Palacio, y obviamente a nosotros como fuerza política, la calle en términos reales es todo, la conversación con la sociedad, con nuestra gente, aceptando la crítica, agradeciendo el acompañamiento. Hay que trabajar todos juntos y todas juntas, y este país va a salir adelante porque tiene toda la fuerza para salir adelante, siempre y cuando se lo interprete de manera correcta, que se interprete cuáles son sus posibilidades, sus fortalezas, sus debilidades. No querer inventar, digamos, programas económicos enlatados que siempre han fracasado en la Argentina, como fracasó el del macrismo, como fracasó el de la dictadura. La Argentina tiene características muy particulares, tiene asimetrías sociales, culturales, económicas que se expresan a lo largo y ancho de su patria. Entonces hay que entenderlo, comprenderlo, trabajar, ser prudente siempre, y también tener el grado de audacia necesaria para ir sacándolo adelante. Mira, yo te doy un ejemplo, por ejemplo, como es lo que ha sucedido con las famosas AFJP, ¿no? Que desataron una polémica enorme, que lo querían situar en una caracterización hiperideológica, que era una decisión... yo recuerdo toda la discusión que tiñó aquello de las AFJP, y hoy Chile ya ha autorizado vía el Congreso el 30% del retiro de quienes están en este sistema de capitalización de trabajadoras y trabajadores, de las AFP. En Chile se llaman AFP, e incluso creo que de comisiones del Senado chileno, diputado, ha salido ya la autorización, digamos, para que se discuta en el Pleno, no sé si ya se ha votado o no, para un 10% más. Entonces estaríamos hablando que el pueblo chileno ha sido autorizado a retirar de su sistema de capitalización de ahorro para las jubilaciones del 40%, o sea, lo que pone en crisis el sistema. Esto está sucediendo y se expresa de diferentes maneras en diferentes lugares del mundo. Entonces creo que hay que estar atentos, observando, mirando lo que pasa, no hay que distraerse, hay que centrarse en lo principal, que es construir las herramientas para que nuestra sociedad viva mejor. Te quiere hacer una pregunta Alejandra Dandán. Dale. Hola Máximo, ¿cómo estás? Hola Alejandra, ¿cómo estás? Bien, acá también escuchándote. No, yo me preguntaba recién si entendés
de alguna forma que esto se entendió, si este diagnóstico se entendió dentro de Casa Rosada, digamos, alrededor de Alberto, si llegó, si se entiende, si todavía sí está como la discusión acerca de, por un lado, qué pasó con los resultados, y por otro lado, si esto que decís, ¿no?, acerca de las políticas enlatadas o no, se entiende o no, y si crees también que en ese sentido los cambios que está viendo en el gabinete son suficientes o tiene que haber más, digamos, más allá de las figuras, de las personas, de los nombres propios. Bueno, también representan, es verdad, esos nombres propios como estas cosas más simbólicas, ¿no? Mira, en el tema de los nombres, creo que y de qué cambios son suficientes o no, lo decide Alberto, como decidió el gabinete desde el 10 de diciembre de 2019 en adelante. Eso está claro. Incluso Cristina lo dice en una parte de su carta cuando Alberto quería que Guado lo acompañe en la jefatura de gabinete y después de intercambiar opiniones decidimos que lo mejor era que lo acompañara Santiago. O sea, nunca hubo ningún tipo de exigencias en ese sentido, sino que el presidente tiene que estar trabajando todos los días con compañeros y compañeras. Aclaremos una cosa, Máximo, perdón, te interrumpo. Sí. Que fuera Guado fue una propuesta que se analizó antes de las PASO del 19. Claro, sí, no recuerdo si antes de las PASO puntualmente, pero sí que Cristina me escribió que fue antes de las PASO, pero yo no había entendido si fue antes de las PASO de ahora o de la del 19. Por lo que vos estás diciendo ahora me doy cuenta que fue antes de las PASO del 19, no de la de ahora. La PASO del 19 sí fue antes del 10 de diciembre del 19, no recuerdo exactamente la fecha. Pero no fue en el 21 sino en el 19. No, para nada. Entiendo, no. ahora entiendo la aclaración de Cristina. Para nada. Entonces creo que respecto a lo que decía Alejandra, creo que Alberto es una persona inteligente, que tiene experiencia, y que vamos a hacer las cosas de la mejor manera posible. Y eso significa, yo voy a volver con lo mismo, y nosotros lo tenemos claro. La tarea para la que te votan es para mejorar la calidad de vida de la gente y diseñar una Argentina que contenga a todas y todos. Lo más fácil de hacer es diseñar una Argentina que empuje a millones afuera del mapa. Lo más complejo, lo más difícil, el mayor desafío que tenemos es hacer una Argentina que contenga a todos y todas. Máximo, vos hablabas de audacia y yo quiero volver un poco a eso porque inevitablemente en los últimos días me acordaba mucho de los primeros tiempos del gobierno de Néstor y esa cosa absolutamente sorprendente, por lo menos para una generación que era levantarse cada día, abrir el diario o abrir la computadora con el diario y encontrar una medida de esas que pensabas que nunca nadie iba a tomar y que era absolutamente sorprendente. Néstor tenía una iniciativa política y una audacia política verdaderamente increíble y generó un tiempo, qué sé yo, para mí dorado, soñado. Digo, cada vez que quiero sentirme mejor me acuerdo de esos tiempos, digo, que es como Argentina año verde, ¿no? Y incluso durante esta semana, digo, en el medio de los vaivenes del tsunami que estábamos pasando, yo alcanzaba a decir, digo, mirá cómo, o sea, de repente nadie habla más que de los términos de debate político que se está planteando desde el frente de todos. De repente la oposición quedó corrido en un costado, digo, mira, recuperamos de una manera quizás no del todo planeada, porque quizás no fuese el objetivo principal, pero recuperamos la iniciativa política. Se está hablando de lo que nosotros queremos que se hable. Y yo sé que la situación es muy complicada, cuando el laburo monumental que se hace no se ve, porque estamos metiendo deditos, ni infinitos agujeros del dique para que no se parta y arrase todo, pero ¿no crees que sería ideal poder recuperar la iniciativa política de esta manera todos los días, así, aunque sea con cuentagotas, con medidas de esas que muy claramente el votante que constituye el 60 o 70% de nuestra base se sienta mejor?
pero creo que hay que tener en cuenta una cosa: las medidas económicas que se tomen no tienen que ser en función del resultado electoral. Yo les voy a compartir una anécdota. Me acuerdo que luego de la derrota de las PASO del 2013, teníamos 1.700.000, 750.000 trabajadoras y trabajadores que estaban abonando ganancias. El entonces candidato de la principal fuerza que competía con nosotros, hoy presidente de la Cámara de Diputados, estaba todo el santo día hablando de ganancias, ¿no? Que abonaban trabajadoras y trabajadores. Recuerdo que luego de las derrotas con las PASO, con Guado, el Cuervo, otros compañeros y compañeras, planteamos con insistencia a la presidenta de morigerar la carga que tenían trabajadores y trabajadoras. El presidente decía que no iba a servir en los términos que nosotros planteábamos, daba sus argumentos sólidos y decía aparte que íbamos a perder por mayor diferencia si hacíamos las cosas pensando así. Y así sucedió. Entonces creo que la experiencia obliga, todos aprendemos y todas aprendemos de las experiencias. Entonces creo que las decisiones y las medidas económicas no tienen que ser y no tienen que tener carácter de tinte electoral e inmediatista, sino que tienen que ver con mejorar la calidad de vida de la gente y recuperar y profundizar un proceso virtuoso donde nuestro pueblo se vea contenido y que no se sienta invisibilizado, que se sienta visible, que está, que existe, que quienes tenemos la responsabilidad de gobernar en diferentes ámbitos ejecutivos, provinciales, municipales o nacionales, consejos de deliberantes, cámaras de diputados provinciales y nacionales, senadores, que las organizaciones sindicales, que los movimientos sociales, que los propios, digamos, de un factor de poder inmenso de Unión Medio, entendemos lo que le está sucediendo. Y eso es lo que hay que hacer. Y esa es la síntesis que tenemos que encontrar. Y creo que si todos trabajamos y realmente cuando nos sentamos en una mesa decimos lo que pensamos, que decir lo que se piensa no significa tener razón, sino que significa poner sobre la mesa eso para tratar de aunar la mayor cantidad de miradas para poder salir adelante. Muchas veces hay sectores que se expresan como si tuvieran la verdad absoluta. En realidad, cuando uno se expresa es lo que piensa y lo que hace es asumir el compromiso a que otro pueda también decir la casilla, acá no, y ir buscando los procesos de síntesis necesarios. No podemos obturar nunca el debate y la discusión en ningún sentido. En este caso la política, pero en términos generales nunca hay que obturarla, porque es la herramienta que tienen las sociedades para poder expresarse. Y creo que hay que interpretarlas a ellas y hay que ir a buscarlas. ¿Acaso podemos ser tan tontos o tontas de creer que la sociedad se ha equivocado luego de todo lo que sucedió durante esta pandemia? Para nada. Hay que entenderla. El enojo general, más allá del funcionamiento de la economía, con los sucesos es real. ¿Quién puede estar contento con todo lo que nos tocó vivir? Nadie puede estar contento cuando no pudo ver a los seres queridos todo lo que quiso, cuando no pudieron asistir a la escuela en los términos que estábamos acostumbrados y acostumbradas, pero también hay que entender lo que sucedió. Muchas veces nos quieren hacer creer que esto solo sucedió en Argentina y en Chile estuvieron 54 semanas cerradas las escuelas. 54. Entonces creo que, bueno, es lo que sucedió y creo también que el fenómeno pandémico tiene varias aristas que habrá que discutir, digamos, en cuanto a cómo se organiza una sociedad, cómo se producen los alimentos, cómo no se... hay cuestiones que son más profundas y filosóficas respecto del ambiente. Incluso nosotros tratamos de ayudar con una ley del fuego a raíz de que durante la pandemia veíamos también cuáles son los efectos, digamos, en los cambios del clima que arrasan con la enorme vegetación que ha costado tantos años y se ha cuidado durante tantos años. Entonces es una mirada mucho más amplia, de conjunto, donde el universo social, más allá de lo que a veces expresa en los medios, está deseoso de participar. Y creo que hay que abrir las puertas a esa participación, porque también la comodidad de la queja, el confort de la queja, no es la salida. Digamos, hay que involucrarse, hay que participar. Pensaremos diferente en muchos temas, en otros encontraremos síntesis, pero la Argentina necesita de que argentinos y argentinas se involucren en el destino de su país, en vez de estas cuestiones que muchas veces quieren propagarse de ciertos medios, como que nuestro país es un país no viable. Argentina es muy viable, tiene todas las características para salir adelante y necesita de cada argentino y de cada argentina
para hacerlo. Ahora bien, ese sacrificio que muchas veces se le demanda a la sociedad, que nos demandamos a nosotros mismos, tiene que tener un norte. Porque el presidente Macri, por ejemplo, demandaba grandes sacrificios a su sociedad, pero nunca se puso en valor el sacrificio de la gente. En cambio, ese sacrificio, por ejemplo, que se demandó entre el 2013 en adelante, por ejemplo, tuvo resultados. El sacrificio de un pueblo que aún no bajaba a un dígito, la desocupación de los 2 dígitos en la que estaba, se decidió cancelar la deuda con el Fondo Monetario Internacional. O sea, en el momento que se decide cancelar aquella deuda, la situación económica argentina distaba de ser ideal. Pero era un proceso de construcción de independencia económica que permita a las fuerzas políticas argentinas y a la sociedad en su conjunto diseñar una política económica para poder salir adelante según las características de nuestro país y no de la demanda de organismos multilaterales de crédito que poco conocen de la realidad y piensan que hay que resolver las situaciones en torno a sus creencias, y sus creencias son las que nos situaron acá. O sea, la vuelta del fondo es la creencia de que Argentina iba a funcionar. Cometió un grave error el Fondo Monetario, un grave error. Incluso una persona de mucho peso político, que era Claver Carona, aseguró que fue más que un préstamo pensado en las características y problemas de la economía y del desarrollo argentino, de sostener al presidente Macri en el gobierno. El propio Macri lo dijo en una entrevista que le hizo Longobardi en CNN. Claro, y nunca han asumido la responsabilidad de eso. Nosotros todavía el pueblo está esperando eso. La verdad que fue el pueblo argentino que hizo un enorme esfuerzo para sacarse al Fondo Monetario Internacional encima, y que un presidente como Kirchner pudo traducir en aquel diciembre o noviembre del 2005, y el expresidente Macri de buenas a primeras nos llevó en 1 minuto 40. Sí, y con una cifra 4 o 5 veces superior. 4 o 5 veces superior. Cifra que no se ve reflejada en mejores obras, por ejemplo, para el desarrollo argentino. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sirvió ese préstamo para mejorar, digamos, la logística argentina? ¿Sirvió ese préstamo para tener mejores viviendas o más viviendas o mejores escuelas? ¿Sirvió ese préstamo para que, por ejemplo, si a uno se le ocurre, estas son ideas así, que Aerolíneas Argentinas tuviera 3, 4, 5, 6 aviones para llevar carga aérea, para reflotar su marina mercante, para mejorar sus puertos? De hecho, si uno toma un crédito para hacer todas esas cosas, es lo más correcto que puede hacer, porque asegura que también la capacidad de evolución a través de la capitalización del Estado y de la promoción de la Argentina, de lo que pueda producir a través de sus industrias, de su agroindustria. Nada de eso se hizo. Nada. Se fumó. Es más, tuvo una gran irresponsabilidad, que fue que entre el 12 de agosto del año 19 y el 27 de octubre, 28 de octubre, para sostener su campaña, su alocada campaña electoral en Argentina, se fumaron 23.000 millones de dólares porque no tomó las medidas necesarias para evitar el drenaje. Una irresponsabilidad pocas veces vista en la Argentina. Son números. Están ahí. Y nada de esos 23.000 millones de dólares que se fumaron en Argentina entre las PASO del 19 y las generales sirvió para que al pueblo argentino le quedaran mejores instrumentos para promover su producción, para mejorar su calidad de vida. Nada de eso sucedió. Entonces, las condiciones en las que se recibió esto son paupérrimas. Máximo, una cosa que me llama mucho la atención de estos episodios es la propuesta que hace Cristina de la designación de Juan Mansur como jefe de gabinete, así como en el año 19 hizo un acuerdo político con Sergio Massa. Es decir, Massa fue muy duro contra Cristina durante los últimos años del gobierno, de la presidencia de Cristina. Y Mansur, de alguna manera, poco antes de las elecciones del 19, era cabeza de un bloque de gobernadores que planteaban un peronismo antikirchnerista. Y sin embargo, Cristina, digamos, hace un acuerdo con Massa, en el cual creo, si no me equivoco, que vos tuviste un rol muy importante. Entiendo que vos fuiste el que de alguna manera gestionó ese reacercamiento, y ahora propone a Mansur para la jefatura de gabinete. Me gustaría que nos expliques un poco, digamos, cuál es el mecanismo por el cual es posible
tomar distancia de los acontecimientos. Te paso el teléfono de Cristina. Muy bueno. Dame tu opinión. Vos la conocés, creo. Sí, obvio, pero creo que lo que ella busca es que se entienda que primero está el país más allá de las cuestiones que nos hayan alejado en algún momento. Nosotros, por ejemplo, en la Cámara de Diputados pudimos hacerlo, pero no es mágico que suceda eso. Son horas de trabajo, de charla, de escucharnos y de ir encontrando síntesis que contengan al frente de todos, ¿no? Que es una enorme coalición heterogénea en su procedencia, en algunas de sus creencias, pero homogénea en que quiere sacar el país adelante. Y creo que nosotros tenemos que poner proa hacia ahí, como lo hemos hecho desde un principio, y después las diferentes convocatorias, bueno, son parte también de la discusión, obviamente, que llevan adelante Alberto, Cristina y diferentes integrantes de la coalición. Necesitamos que nuestro país salga adelante y bueno. Ahora, ¿no necesitarán también una mesa de discusión permanente donde estén representadas todas las partes de la coalición, incluyendo los sindicatos y los movimientos sociales, los trabajadores, digamos, que han tenido poca representación en todas las discusiones, ¿no? Mirá, yo creo que, por ejemplo, en el funcionamiento del bloque en diputados, que se vio severamente dañado porque las reuniones del bloque las pocas que pudimos hacer eran por Zoom, ¿no? Lo cual, claro, a mi entender, desnaturaliza la discusión y el debate natural que tenemos como militantes. Creo que lo que hace falta es, obviamente, recuperar quizás algunos ámbitos de debate y discusión, y también de entender que las estructuras muchas veces pueden pensar de una manera, pero después las personas, digamos, que integran o eligen los representantes de esa estructura quieren otras cosas. Yo, por ejemplo, lo observaba creo que es el quien conduce la CGT, Daer, el miércoles, hablar de la institucionalidad. A mí me sorprendió escucharlo, ¿no? Era como que decía, bueno, se ve que estamos en lugares, digamos, totalmente diferentes, digamos. Si el líder de la CGT piensa que estaba en peligro la institucionalidad, bueno, habrá que ver cuál fue el criterio que lo llevó a pensar eso. A mí me llama poderosamente la atención. Es posible que la institucionalidad de él esté en peligro, ¿no? No, yo no sé cómo se desempeñará, pero cuando uno tiene lugares y roles tiene que tener ciertas responsabilidades cuando habla. Hay que pensar antes de hablar. Entonces creo que actuar de esa manera, por ahí puede ser, obviamente, que la figura de Cristina a él no le gusta, pero de ahí a ponerla en el lugar que la puso es una gran irresponsabilidad. Uno sabe muy bien cómo trabajadores y trabajadoras han vivido durante el gobierno de Cristina. Entonces creo que hay que ser, bajar un poco quizás algunos prejuicios, ¿no? Porque así se conformó el Frente de Todos, atrás quedan los prejuicios y dar la discusión. Hay que ser muy responsables y creo que el presidente ya anunció los nombres nuevos y hay que ponerse a trabajar. Tu amigo Sergio Massa me dijo que hay 2 municipios que son representativos de lo que vota la provincia de Buenos Aires, que son San Martín y Quilmes. Él dice que los resultados electorales de San Martín y Quilmes representan lo que va a ocurrir en el conjunto de la provincia. En este caso, bueno, San Martín, donde, digamos, la conducción política es de Catopodis, y Quilmes, donde la conducción política es de Mayra Mendoza. Fueron 2 municipios donde el Frente de Todos perdió la elección. ¿Qué se está planteando
Y pongo el ejemplo de San Martín y Quilmes por lo que me dijo Massa, pero te pregunto, ¿qué se está planteando, digamos, para revertir ese resultado en San Martín y en Quilmes? Mira, desconozco cuáles son las decisiones que tomó el intendente de San Martín. Sí sé que Mayra en Quilmes, por lo menos cuando conversé ayer con ella, estaba trabajando en cambiar y transformar algunas situaciones de su equipo, digamos, de trabajo, de su gabinete para sí, hubo un cambio de gabinete ahí también, claro. Por eso, entonces, y nadie vio en eso un ataque a la institucionalidad de la intendenta, digamos, sino que la intendenta hace una lectura y quiere cambiar. Pero no porque sea responsable al que le toca salir, sino porque se inicia otro tiempo, más allá de la responsabilidad y las ponderaciones, digamos, internas que pueda haber. O sea, esto es lógico, esto es natural. Cuando nosotros perdimos en el 2009, el jefe de gabinete presentó su renuncia y fue aceptada, que era Sergio Massa. Sí, la carta de Cristina dice que ella se la pidió, Massa dice que él lo ofreció espontáneamente. Bueno, se la pidió, la presentó, lo que fuere. Claro, por supuesto, no importa, es lo mismo, pero él dice a las 8 de la mañana yo se la presenté. Sí, el orden de los factores no altera el producto. En este caso seguro que no. Entonces creo que sucedió eso y Massa volvió a la intendencia de Tigre y siguió gestionando y se construyó la victoria del 2011. Siempre suceden este tipo de cosas. No puede ser visto como avances o retrocesos, digamos, y que las autoridades se construyan a partir de los nombres. Las autoridades se construyen con gestión. Siempre. Gestión. Hay que estar atento a las demandas sociales. Fue una etapa muy difícil y yo creo que se estuvo atento a muchas demandas, pero todo fue insuficiente. La inversión que se hizo en ATP, la inversión que se hizo en IFE, las diferentes políticas, todo lo que yo te conté en un principio respecto de el aspecto sanitario para poder afrontar la demanda que generaba la pandemia. Abrir hospitales que habían quedado un 90 o 85%, también nos encontramos con algunas situaciones extrañas, donde una ex gobernadora festejaba no abrir hospitales. Ahora, pensemos diferente, imaginemos si en vez de haber tenido esa actitud la ex gobernadora hubiera abierto los hospitales. El momento de haber sido abiertos entre el 15 y el 19 ya le hubieran servido a la gente. Claro. B, hubiéramos llegado mucho mejor preparados a una situación como la pandemia. Entonces, esto sucedió. Todos pueden decir, bueno, a mí no me importa. Bueno, es lo que pasa. Uno puede tener una actitud también, digamos, decir, a mí esto no me importa, pero sucede. Hay una diferencia entre comenzar el funcionamiento de un hospital y encontrar ya el hospital funcionando. Eso lleva tiempo, pasos administrativos, encontrar los médicos, las médicas, los enfermeros, las enfermeras, la aparatología, todo eso lleva un tiempo determinado y hubo que hacerlo en tiempo récord. La construcción de estos hospitales modulares en muchos distritos, digamos, de la Argentina, del mismo conurbano, fue necesaria y se llevó adelante. Fue muy complejo lo que ha sucedido. Bueno, pero lo que pasa, Máximo, sí. Digo, me parece que lo que decís es absolutamente comprensible. Ahora, en su vida cotidiana me parece que la gente es absolutamente bilardista, es decir, resultadista, y lamentablemente, o sea, todo el laburo de pandémico se invisibiliza porque todos nos relacionamos con la salud de la misma manera. Es algo a lo que solo le prestas atención cuando no lo tenés ya. Y mientras estás sano... Es resultadista, pero hay que tener en cuenta también que el tema de que vengan con promesas incumplibles quedó claro lo que pasó en el 2015. No, clarísimo. Los resultados económicos en el momento de la elección del 2015, con un país creciendo a 3.1, creo finalmente determinó el INDEC en el 2016 de Macri, los resultados estaban, bueno, también hubo un trabajo muy fuerte, digamos, de las fuerzas políticas mediáticas, digamos, para entender que eso era mejorable, y después nos caímos de trompa al suelo con Macri. Yo te quiero hacer... Está bien ser resultadista y para eso trabajamos, pero uno no puede nunca dejar de tener en cuenta el contexto donde se realiza. Es la búsqueda de ese resultado. Por ende, como te decía recién, llegamos con números económicos que pusieron a nuestra sociedad en un dilema. Ese dilema, un sector que votó al Frente de Todos lo resolvió. No yendo a votar, pero no yendo a votar en contra aún
del gobierno y espera las señales claras nuestras para sentirse interpretado, interpelado, no invisibilizado, que existe, que está ahí, que quiere vivir en un país mejor, y eso es lo que hay que hacer. Cumplir con el contrato de bienestar social, ¿no? Del bienestar de bienestar completo, que estos días me decían algunos de los analistas que no es solo económico, ¿no? Ese contrato es el que la gente que no se acercó a votar siente que no se cumplió, ¿no? Y ahí te escuchaba hablar del macrismo otra vez y decía, bueno, ojo con... seguir hablando del macrismo no sé si sirve, ¿no? La gente ya, también lo vimos en las reelecciones, ¿no? El término no es, si sirve o no sirve, el tema es el contexto donde se aplica. Cuando uno denuncia el estado en que se recibió el país, es más, no solo el país que te dejaron, sino cómo actuaron durante la pandemia, deja mucho que desear. Y esto lo planteamos nosotros incluso durante las elecciones. Nosotros el desafío de superar a los mejores y no ser mediocres de compararnos con Macri. La mediocridad y el desastre del gobierno de Macri lo vamos a dejar atrás, digamos, en términos reales muy rápido, pero la caída fue fenomenal. El daño que se produjo en la economía argentina durante el macrismo fue fenomenal. Y a los 99 días, como había escrito Alberto hace unos días, nos encontramos con una pandemia. Ahora, es real que uno no puede seguir diciéndole a la gente, che, Macri, Macri, Macri. Eso existe. Ahora, lo que hay que valorar que no es votando a Macri o a Cambiemos la salida que nos trajo hasta acá. Ahora hay que interpelar esas demandas sociales. Y me parece que el electorado lo tiene claro porque les quitó 2 millones de votos a ellos, ¿eh? Y sacamos menos votos que en el 2017 teniendo en cuenta solo Unidad Ciudadana, sin tener en cuenta la expresión electoral de Massa y la que había encabezado el exministro de Cristina. Entonces creo que eso fue lo que sucedió. Quiero terminar, Máximo, con una pregunta personal. Vos sos, por un lado, sos hijo de Cristina y de Néstor, sos el único argentino hijo de 2 presidentes, un presidente y una presidenta en toda la historia argentina. ¿Y en el mundo existe alguien en esas condiciones? En el mundo no sé porque no estoy tan atento, pero en la Argentina no conozco otro caso. Pero además sos jefe de una organización que es la Cámpora, y además tenés una responsabilidad institucional como jefe del bloque del Frente de Todos. ¿Cómo compatibilizás, digamos, el ser hijo de Cristina? Vos hoy me decías, te paso el teléfono de Cristina para que preguntes a ella. Bueno, pero seguramente te pasa a menudo que te preguntan cosas como si tu respuesta fuera la de Cristina. Y a menudo me imagino que tu opinión sobre tal o cual cosa no es la misma que la de Cristina. Y que tenés, digamos, una base territorial, como dijiste, que es una construcción distinta. ¿Cómo compatibilizás esas 3 cosas? Mira, en términos reales, a mí que haya cada uno tenido la chapa de presidente no me significa nada. A mí lo que sí me significa es lo que se hizo entre el 2003 y el 2015. No es una cuestión de chapa, ¿no? De cargo. No, yo no lo digo como chapa. No, pero es bueno aclararlo. No, pero es notable que no estés chapa teniendo eso, ¿no? Es un accidente de eso que no sé, se dio en la historia, no podría y no veo ningún mérito. Si no te dije que fuera un mérito tuyo, no. Por eso, después mira, yo sí creo que el proceso de discusión era yo lo he visto mucho, obviamente uno lo miraba, tenía otra edad, pero las discusiones que había muchas veces ahí era mucha discusión política, incluso Alberto casi siempre era parte porque iba permanentemente a almorzar o a cenar a Olivos con ellos y también otros compañeros y compañeras, y uno veía y observaba y nunca se obturó la discusión. Eso sucedía a diario y siempre fue teniendo sus modificaciones en el tiempo por diferentes motivos, y después creo que lo que uno trata de hacer lo hace de la mejor manera, ¿no? Tampoco me creo ni imprescindible. Mire, el único imprescindible que hay en la actividad política, en la militancia, es la participación de la gente. Todos los demás podemos estar o no estar. Lo que son imprescindibles siempre son
son los ciudadanos y las ciudadanas. Sin ellos no existe posibilidad de éxito. Son los que reducen con su participación el margen de error que nosotros podamos tener en las caracterizaciones, y que cuando por ahí nos equivocamos de diferentes maneras, nos hacen sentir que tenemos que corregir lo que haya que corregir, como pasó en esta elección. Todo lo demás son momentos. Nadie puede estar atalonado a nada. Hay que sacar la Argentina adelante. Ese fue el objetivo. Por eso fue tan franca nuestra discusión con el macrismo. Siempre fue franca, nunca fue fuimos opositores por serlo. Cuando el macrismo inició la política de fondo buitres y denunciamos que terminábamos en el Fondo Monetario, y terminó sucediendo, lo hicimos desde la más absoluta honestidad intelectual y política. No era oponerse a un gobierno por oponerse, sino porque veíamos que la experiencia indicaba que el gobierno de Macri iba a terminar como terminó, y tratamos de iba a hacer el daño que hizo. ¿Qué iba a hacer? Lo conversamos con muchos integrantes de su fuerza para que rectificaran en vez de ratificar el rumbo, y no se pudo, y nuestra sociedad lo sintió severamente, con la pérdida del empleo, con la pérdida del poder adquisitivo, con el temor a perder el empleo, con una enorme y desorbitante deuda, no solo con el Fondo Monetario, sino también con acreedores privados, que este gobierno en el transcurso del 2020 renegoció el balurdo que había dejado el macrismo, y pudo al menos descontar 37.000 o 36.000 millones de dólares de esa deuda. Por eso se ha ido trabajando constantemente. Todo ha sido insuficiente. Bueno, habrá que redoblar esfuerzos. Si es insuficiente, tenemos que hacer que nuestra sociedad viva mejor. Ese es el desafío que tenemos. Acá las únicas víctimas que hay son los que ya no están, los que han perdido su trabajo. No hay dirigentes que sean víctimas de nada. Nosotros tenemos que salir adelante. Te agradecemos mucho, Máximo, el tiempo que has estado ayudándonos a pensar sobre lo que ha sucedido y lo que está sucediendo y lo que va a suceder. Y nos despedimos cordialmente. Abrazo grande. Saludos a todos y buen domingo. Abrazo. Abrazo.